No todos los que caminan contigo lo hacen para verte llegar. Algunos solo están ahí para presenciar tu caída de cerca. Llevan afecto en la boca y cálculo en el alma. Imitan gestos de amistad, pero cada movimiento suyo está guiado por una lógica silenciosa: proteger su posición, alimentar su imagen o beneficiarse de tu impulso. No siempre te traicionan con acciones visibles. A veces basta con su energía, su presencia, su efecto en tu claridad. Maquiavelo nunca fue ingenuo respecto al vínculo humano. Para él, el mayor error de un gobernante no era confiar en el enemigo, era confiar mal en los supuestos aliados. Porque el enemigo te obliga a estar alerta, pero el falso amigo te adormece, te invade, te debilita desde dentro del muro. Y mientras tú piensas que avanzas acompañado, tu ascenso se vuelve una marcha lenta, cargada de sombras innecesarias. Este video no es sobre desconfianza, es sobre estrategia, no es sobre cortar por rabia, es sobre elegir con precisión. Aquí no vas a encontrar frases sobre vibra bonita, ni consejos sobre rodearte de gente positiva. Vas a descubrir los 10 perfiles que, desde la mirada cruda de Maquiavelo y la psicología realista del poder, deben ser eliminados sin culpa, sin advertencia, sin justificación. No porque sean malvados, sino porque son incompatibles con tu visión. Prepárate. Porque algunos de estos tipos duermen cerca, sonríen contigo, te llaman amigo, pero están drenando tu instinto, tu energía, tu enfoque. Y si no los cortas, no avanzarás. Girarás en círculos cada vez más confusos hasta que confundas compañía con crecimiento. Y eso es exactamente lo que destruye imperios antes de que siquiera comiencen. 1. El espejo ansioso. Hay personas que no saben quiénes son, y en lugar de buscar su esencia, buscan un reflejo, no para aprender, no para admirar, sino para imitar, para absorber, para disfrazarse de ti. El espejo ansioso es aquel que adopta tu lenguaje, tus gestos, tus decisiones, que empieza a leer lo que tú lees, a hablar como tú hablas, a soñar lo que tú sueñas. Al principio parece un discípulo, un admirador, alguien que te sigue los pasos porque te valora, pero si observas con atención, verás que no hay construcción, solo absorción. No hay identidad, solo una copia nerviosa. No es inspiración, es apropiación. Maquiavelo advertía que quien no tiene forma propia termina contaminando la de otros. El problema con este tipo de amigo no es que te admire, es que te invade. Su presencia altera tu autenticidad. Sin darte cuenta, empiezas a limitar tus movimientos para no hacerlo sentir mal. Reduces tu intensidad para no eclipsarlo. Te detienes a pensar si deberías compartir algo, porque sabes que lo repetirá como suyo. No estás con alguien que te acompaña. Estás con alguien que se te pega a la piel, y lo más peligroso es que no lo hace por maldad. Lo hace por vacío, porque no se soporta a sí mismo sin estar fundido en otro. Y ese otro eres tú. Este tipo de persona no celebra tu evolución. La necesita para poder existir. Cada paso que das lo convierte en mapa para moverse. Cada decisión tuya, en permiso para actuar, pero nunca desde su centro, siempre desde la ansiedad de parecerse. Tarde o temprano, esta dinámica se rompe, porque el espejo ansioso comienza a competir contigo sin siquiera saberlo. Cree que está caminando contigo, pero empieza a desear tu lugar. Y como no puede superarte, intenta replicarte, hasta que tu voz empieza a sonar ajena en su boca. Tus ideas se vuelven ecos sin fuerza. Tu autenticidad se fragmenta entre dos cuerpos que ya no sabes cuál es el original. Cuando te das cuenta, ya no puedes hablar con libertad. No puedes crear sin que sea replicado. No puedes fallar sin que sea usado como argumento. No estás al lado de un amigo. Estás frente a un reflejo hambriento que nunca se sacia. Y su presencia empieza a pesar, no porque haga algo malo, sino porque tú dejas de ser tú cada vez que estás cerca. Maquiavelo te diría, al que no tiene identidad, se le nota por cómo se alimenta de la ajena. Y ese tipo
aunque nunca levante la voz, aunque te aplauda en público, aunque te abrace en silencio. Debe irse, porque el verdadero amigo no busca ser tú. Te impulsa a ser más tú. Y cuando alguien se disfraza de ti para evitar confrontarse con su vacío, ese disfraz se convierte en una cárcel, para él y para ti. Así que observa, no con paranoia, sino con claridad. ¿Te sientes libre a su lado? Puedes cambiar, evolucionar, reinventarte sin que esa persona te siga como sombra. ¿O has empezado a editarte para no molestar a alguien que te repite? No necesitas pelea, no necesitas explicación, solo distancia, silencio, frontera. Porque mientras sigas dando acceso a quien solo te copia, perderás el filo que te hace único. Y Maquiavelo lo sabía. El poder se debilita no por los gritos del enemigo, sino por la imitación sin alma del supuesto aliado. 2. El reparador de egos. Hay un tipo de amigo que no aparece cuando te va mal, aparece cuando estás casi bien, cuando ya te estás reconstruyendo, cuando ya te sostienes por tu cuenta, aunque todavía no lo creas del todo. Entonces entra en escena con una voz suave, con palabras de alivio, con una presencia que dice, aquí estoy para ayudarte a sanar. Y tú, vulnerable, cansado de la soledad, agradeces, pero sin saberlo, estás abriendo la puerta a un reparador de egos. No es un enemigo, no es un traidor, es más sutil, es alguien que necesita verte ligeramente roto para sentirse necesario. Este amigo no quiere que te hundas, pero tampoco quiere que te cures del todo, porque si te curas, ya no lo necesitas, y si ya no lo necesitas, se vuelve irrelevante. Lo que le da sentido es su rol contigo, no tú, su función de sanador, de cuidador, de protector. Por eso siempre te encuentra una herida nueva. Te recuerda aquello que no has procesado bien, te aconseja con un tono condescendiente y cuando mejoras, cambia de actitud. Se vuelve más frío, más distante. No lo hace con malicia, lo hace con miedo. Maquiavelo te advertiría de estos perfiles que no existen por sí mismos, sino solo en relación a la fragilidad ajena. No buscan tu destrucción, pero tampoco celebran tu autonomía, porque en tu independencia, ellos desaparecen. El reparador de egos te hace sentir acompañado, pero en realidad te está programando para que asocies tu avance con su aprobación. Si un día no le cuentas algo, se ofende. Si tomas decisiones sin consultarle, se siente traicionado. Si te alejas, te culpa de ser desagradecido. No se vincula contigo por amor, se vincula por control emocional. La trampa más peligrosa es que te hace sentir que le debes algo, porque estuvo allí cuando nadie más estuvo, porque te escuchó cuando llorabas, porque te dio su tiempo, y tú por respeto, por afecto o por culpa, empiezas a cargarlo contigo, aunque ya no lo necesites, aunque su presencia ya no sea útil, aunque en el fondo te esté frenando. Este tipo de amigo te impide cerrar ciclos, te mantiene en conversación con el pasado. Si ya no tienes heridas, él las recuerda. Si ya no estás triste, él busca el recuerdo que te quebraba. Y si ya no te defines por tu dolor, él empieza a dudar si sigues siendo tú. Maquiavelo te diría que el poder no puede construirse sobre la validación constante de quienes necesitan verte débil para sentirse fuertes, porque esa es una alianza desequilibrada. Y toda alianza desequilibrada, por muy emocional que parezca, es una amenaza estratégica. El reparador de egos no soporta tu plenitud, porque tu plenitud lo invisibiliza. Y entonces, sin que lo notes, empieza a hacerte pequeñas sugerencias que te devuelven al lugar que él necesita. No te olvides de dónde vienes, te dice. Todavía te queda mucho por sanar, insiste. Yo solo quiero ayudarte, repite. Pero cada una de esas frases está cargada de un mensaje oculto. No te vayas demasiado lejos, porque yo no podré seguirte. Y ahí es donde tienes que tomar una decisión brutal, porque cortar este vínculo parece injusto. Él no ha hecho nada malo, te ayudó y te dio consuelo, pero la pregunta no es si te acompañó,
La pregunta es si puede acompañarte sin necesitarte roto. Porque si la respuesta es no, ya sabes lo que Maquiavelo te diría. Ese amigo, por más noble que parezca, es una carga encubierta. Su lealtad no es contigo, es con su ego, su rol, su importancia emocional, y alguien que necesita que tú te debilites para seguir sintiéndose fuerte. No puede formar parte de tu ascenso. Te lo dirán claramente cuando empieces a brillar, cuando tomes distancia, cuando ya no compartas tus heridas. Te dirán que has cambiado, que te crees más, que ya no eres el mismo, y lo dirán con tristeza, con tono decepcionado, como si tú hubieras traicionado algo sagrado. Pero no es traición, es transformación. Y lo que ellos no soportan no es que hayas cambiado, es que hayas crecido sin permiso. Así que ábreles la puerta. Agradéceles su ayuda si quieres, pero no les entregues tu futuro como compensación por haber estado en tu pasado. No te ates por deuda emocional a alguien que no sabe cómo existir si no estás mal. Maquiavelo te lo diría sin rodeos. Si tu curación amenaza su rol, no es tu amigo, es tu obstáculo. No mires atrás, porque si lo haces, ellos van a usar tu humanidad para manipularte. Te harán dudar de tu derecho a seguir avanzando, pero tú no estás aquí para quedarte atado a quien necesita verte incompleto para sentirse completo. Estás aquí para construir, y en la construcción real, solo hay espacio para quien puede verte pleno, y aún así elegir quedarse. 3. El cronista del fracaso. No todos los enemigos quieren verte caer, algunos quieren verte casi caer, para tener algo que contar, para tener historia, para tener poder sobre ti, y esos no se llaman enemigos, se llaman testigos, se llaman amigos. El cronista del fracaso no busca tu ruina, busca tu recuerdo roto. No destruye tu presente, pero sí mantiene viva tu versión más débil, como quien conserva una reliquia. Y cada vez que intentas reinventarte, él aparece. No para detenerte, sino para recordarte, con una sonrisa suave, con un tono supuestamente amistoso, quién fuiste cuando no sabías quién eras. Este tipo de persona tiene memoria selectiva. Nunca olvida tus errores, pero siempre olvida el contexto. Jamás repite tus logros con el mismo detalle con el que describe tus tropiezos. Y lo más perverso, no lo hace con odio, lo hace con nostalgia. ¿Te acuerdas cuando te rechazaron? Ese proyecto. Y aquella vez que lloraste por una tontería. ¿Cómo has cambiado? Antes eras más humilde. Todo parece inocente, pero hay una intención subterránea, reducirte a tu versión menos intimidante. Maquiavelo lo sabía. El poder no solo se conquista, se defiende. Y lo más difícil de defender es tu nueva identidad cuando alguien insiste en atarte a tu antigua imagen. El cronista del fracaso no tolera tu evolución porque no encaja en la narrativa que ha construido sobre ti. Para él, sigue siendo el aprendiz, el torpe, el emocional, el que se equivocaba. Si cambias demasiado, él pierde el control del relato. Porque eso es lo que hace este tipo de amigo. Construye relatos donde tú eres el débil y él el testigo compasivo. No es que quiera tu mal, es que necesita que sigas siendo alguien que le debe algo, que le debe compañía, escucha, reconocimiento, por haber estado ahí. Pero esa deuda solo puede mantenerse viva si tú sigues siendo el mismo de antes. Y cada vez que te destacas, él lo relativiza. Sí, pero tú antes no eras así. Me alegra que te vaya bien, aunque ya no eres tan accesible. No olvides tus raíces. No son consejos, son anclas. Son recordatorios envueltos en lenguaje afectuoso, diseñados para que vuelvas a ese estado anterior en el que él tenía más peso sobre ti, en el que tú no sabías y él sí, en el que tú necesitabas afirmación y él te la ofrecía. El cronista del fracaso te tiene atrapado en el archivo emocional. Cada interacción contigo es una oportunidad para desempolvar una anécdota donde tú perdiste, te equivocaste, fuiste ingenuo o frágil. Y lo hace con risa, con ternura, con complicidad. Pero debajo de esa capa hay una incomodidad, la incomodidad que siente frente a tu poder actual,
porque tu poder contradice su recuerdo, y eso lo desestabiliza. Maquiavelo te lo dejaría claro. El hombre que guarda memoria de tus fracasos, guarda también una jerarquía que ya no le pertenece, porque en su mente, tú aún no mereces desobedecerle, tú aún no estás listo para superarlo, y si lo haces, le resultas incómodo. Estas personas no te sabotean de frente, te sabotean en conversación, en comentarios que parecen inocentes, pero que te arrastran hacia tu versión anterior. ¿Cómo has cambiado?, dicen. Y lo dicen como acusación, no como reconocimiento, porque si cambias demasiado, ya no pueden hablar por ti, ya no pueden representarte, ya no pueden narrarte. Y eso es lo que más les duele, dejar de ser narradores de tu vida. Pero aquí es donde tú debes elegir. ¿Quieres avanzar con alguien que sigue atado a tu ayer? ¿O quieres escribir tu presente con quienes no te ven como una historia pasada, sino como una fuerza en evolución? Este tipo de persona nunca te va a atacar abiertamente. Te atacará con el recuerdo, con la conversación, con la broma cargada de intención. ¿Te acuerdas cuando será su espada? Y tú, si no estás despierto, te reirás con él, porque parece cariño, porque parece historia compartida, porque parece conexión, pero no lo es. Es trampa, es programación. Es una forma de encadenarte a la versión de ti que ya no te representa. Y lo más triste es que muchos mantienen a este tipo de amigo por lealtad, porque ha estado siempre, porque conoce toda tu historia, porque sabe lo que has pasado. Pero ese es el problema. Sabe lo que pasaste, pero no reconoce en quién te has convertido. Y si no reconoce tu presente, no puede formar parte de tu futuro. Maquiavelo te diría, el que insiste en recordarte como eras, no podrá respetarte como eres. Por eso este tipo debe irse, sin escándalo, sin confrontación, simplemente sin acceso. Porque mientras le des acceso a alguien que te narra desde el ayer, nunca podrás habitar tu ahora con fuerza. Seguirás explicándote, justificándote, bajando el volumen de tu éxito, para no incomodar la versión que construyeron de ti. Y eso es exactamente lo que destruye imperios que apenas empiezan. 4. El aliado condicional. Hay amistades que no se construyen sobre principios, sino sobre proporciones, sobre equilibrio de fuerzas, sobre expectativas no dichas. Te apoyan, te celebran, te alientan, mientras no lo superes, mientras no eclipses su narrativa, mientras no se sientan desplazados por tu avance. Ese es el aliado condicional, el que está contigo, pero no por quién eres, sino por dónde estás. Es un amigo de la simetría, te quiere mientras se siente igual a ti, pero si creces demasiado, si destacas con demasiada claridad, si te posicionas con demasiada seguridad, cambia el aire, cambia la mirada, cambia el tono. Sin decirlo, te hace sentir que ahora te estás pasando, que te estás alejando, que tu intensidad ya no es tan bienvenida. Maquiavelo lo sabía. El ascenso no solo revela enemigos, revela límites en los aliados. Porque muchos te aceptan, pero pocos toleran tu liderazgo. Muchos te acompañan, pero no todos están dispuestos a aplaudir desde abajo si tú subes más alto. Este tipo de falso amigo se manifiesta con sutileza, no te ataca, no te critica directamente, pero empieza a marcar distancia, se vuelve más frío, te responde con retraso, te habla menos, o lo más común, comienza a relativizar tus logros. Sí, pero no es para tanto. Tú siempre fuiste bueno en eso, no es novedad. Aprovecha que estás en buena racha. Son frases que no te niegan el mérito, pero te lo bajan, te lo minimizan, te lo hacen digerible para su propio ego. Y ahí es donde debes encender todas las alertas, porque el aliado condicional no quiere destruirte, pero tampoco quiere verte demasiado arriba, no porque te odie, sino porque tu ascenso le genera disonancia. Le obliga a verse en el espejo, a preguntarse en el espejo, a preguntarse por qué él no está donde tú estás, y en lugar de usar esa incomodidad para crecer, la usa para crear fricción, fricción silenciosa, fricción emocional, fricción narrativa.
Maquiavelo entendería perfectamente esta lógica. El poder no se construye solo con enemigos derrotados, sino con condicionales descartados, porque estos perfiles son los más peligrosos. No sabotean con agresividad, sino con resentimiento pasivo. Y el resentimiento pasivo es una lluvia lenta que va erosionando tu impulso sin que te des cuenta. El aliado condicional empieza a celebrar a otros más que a ti. No lo dice, pero lo hace. Comparte los logros de terceros. Admira a quienes están por debajo de tu nivel. Y en privado te lanza consejos que suenan a advertencia. No te desconectes de la gente. Recuerda que todo sube y baja. No pierdas la humildad. Pero tú no has cambiado. Tú solo has crecido. El problema no es tu transformación. El problema es que esa transformación lo ha dejado atrás. Y él, en lugar de seguirte, elige cuestionarte. En lugar de inspirarse, elige tensarte. En lugar de construir a tu lado, elige mantenerte a raya. Y lo hace con una frase que parece preocupación. Solo quiero que sigas siendo el mismo de siempre. Pero tú no puedes ser el mismo de siempre, porque el crecimiento no es lineal, ni suave, ni cómodo. El crecimiento exige separación, exige nuevas frecuencias, nuevas conversaciones, nuevos espacios. Y no todos los que comenzaron contigo están hechos para esa nueva altitud. El aliado condicional está contigo hasta que te despegas, y cuando lo haces, no te sigue. Te observa desde el suelo con una mezcla de decepción, admiración reprimida y juicio disfrazado de cariño. Pero no lo confundas. Esa mezcla no es amor, es ego herido, y tú no puedes construir tu imperio emocional sobre las ruinas de egos ajenos, porque entonces cada victoria tuya será vista como una traición por quienes no soportaron tu vuelo. Maquiavelo te lo diría con frialdad quirúrgica: el que te sigue hasta que creces nunca te siguió. Solo caminaba a tu lado mientras eras cómodo. Por eso, este tipo de amigo no debe ser confrontado, debe ser identificado, y luego su acceso debe ser revocado con silencio. Porque si intentas explicarte, caerás en su juego, el de justificar tu luz para no opacar la suya, y ese juego lo perderás siempre. La grandeza no se disculpa, se asume, se sostiene, se protege y se filtra. Porque si no filtras a quienes te rodean, tu crecimiento se convierte en culpa, tu poder en incomodidad y tu propósito en concesión. Nadie te lo va a decir tan claro como Maquiavelo. El que no soporta verte subir sin sentirse menos. Es una amenaza a tu visión, y tú no puedes permitirte amenazas encubiertas en tu círculo cercano. Así que obsérvalo, analiza sus gestos, su lenguaje, sus ausencias, su lenguaje corporal cuando hablas de tus logros. ¿Se ilumina o se apaga? Ahí está la respuesta. Y si se apaga, tú no tienes que frenarte para que él brille. Tú no tienes que diluirte para que él no se sienta incómodo. Tú no tienes que justificar tu vuelo a quien solo camina. Tú solo tienes que elegir. Y elegir, como decía Maquiavelo, no es un acto de afecto, es un acto de poder. 5. El arquitecto del caos. Hay personas que no soportan la estabilidad ajena, porque la estabilidad es un espejo que les recuerda su propio desorden. Tu enfoque los incomoda, tu rutina les irrita, tu disciplina los amenaza, no porque les hagas daño, sino porque les muestras sin querer todo lo que ellos no han querido construir. El arquitecto del caos no llega con malas intenciones, llega con energía, con espontaneidad, con esa vibra ligera que parece refrescante cuando estás muy enfocado. Y eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Su caos no parece amenaza, parece libertad, parece autenticidad, pero no lo es. Es sabotaje disfrazado de espontaneidad. Este tipo de amigo aparece justo cuando tú estás por consolidar algo, una meta, un cambio de hábito, una decisión, y te dice: relájate, no te tomes todo tan en serio. Hay que vivir más, no todo es control. Y tú, por momentos, dudas. Porque claro, ¿quién quiere volverse rígido? ¿Quién quiere vivir obsesionado? ¿Quién quiere perder la alegría por querer mejorar? Entonces bajas la guardia, tomas el consejo, te permites una pausa.
un pequeño desvío, un respiro, solo uno. Pero el arquitecto del caos no quiere que te detengas un momento. Quiere que abandones la estructura, porque tu estructura revela su vacío. Tu constancia evidencia su falta de rumbo. Y lo más difícil de tolerar para este tipo de persona no es que seas exitoso, sino que seas estable. Maquiavelo habría identificado esta amenaza con claridad, no porque sea hostil, sino porque es disolvente. No destruye lo que estás construyendo, te empuja a que lo destruyas tú mismo, desde dentro, desde el cansancio, desde la confusión. Este falso amigo no se mete directamente en tus decisiones, pero sabotea tus ritmos, te invita a salir justo el día antes de una entrega, te propone un cambio drástico en mitad de tu proceso, te habla del flujo de la vida cuando tú estás cultivando constancia, te llama aburrido, cerrado o controlador cuando pones límites, no porque le importes, sino porque quiere arrastrarte al mismo nivel de dispersión en el que él sobrevive, y ese nivel es cómodo, ligero, atractivo, pero peligroso. Porque si tú estás en una fase de crecimiento, necesitas dirección, necesitas fricción interna, necesitas incomodidad controlada. No necesitas alguien que venga a decirte que todo está bien así como estás, cuando tú sabes que todavía no estás donde debes estar. El arquitecto del caos tiene un poder particular. Usa tu fatiga como justificación. Usa tu necesidad de afecto como palanca. Y usa su cercanía emocional como permiso, porque claro, no te lo está diciendo un enemigo, te lo está diciendo alguien que te quiere, que quiere verte feliz. Pero no es tu felicidad lo que busca, es tu desvío, tu relajación, tu dilución, y no te lo dice con crueldad. Te lo dice con sonrisa, con lenguaje suave, con bromas. Pero dentro de cada palabra hay una sola intención: interrumpir tu arquitectura mental, disolver tu diseño interno, romper la línea recta de tu evolución con curvas que parecen experiencias, pero que en realidad son distracciones. Maquiavelo escribiría: aquel que sugiere ligereza mientras tú forjas hierro no es consejero, es saboteador con voz dulce. Y no te equivoques, ese tipo no quiere verte mal, solo quiere verte menos enfocado. Porque mientras estés menos enfocado, serás más alcanzable, más accesible, más manipulable y menos intimidante. Este tipo de persona no te odia, pero necesita que no seas tan intenso, porque tu intensidad hace que él se sienta ausente de propósito. Necesita que aflojes no por tu bien, sino para proteger su propia inercia. Y si tú lo permites, lentamente empezarás a justificarte, a dividir tu tiempo, a perder el hilo, a desear volver al camino, pero sin energía suficiente para retomarlo. Porque el caos no entra de golpe, se filtra, se acomoda, se normaliza, y cuando te das cuenta, ya no estás construyendo, estás sobreviviendo. Por eso este tipo de amigo no se corta con confrontación, se corta con conciencia, con observación. ¿Qué efecto tiene en ti su presencia? ¿Te enfoca o te disuelve? ¿Te ayuda a consolidar o te dispersa? Y si la respuesta es lo segundo, no necesitas explicarle nada, solo debes desaparecer de su frecuencia, porque mientras lo tengas cerca, tus planes seguirán siendo interrumpidos por su necesidad inconsciente de arrastrarte a su vacío disfrazado de libertad. Maquiavelo no te diría que lo odies, te diría que no le abras la puerta cuando estés construyendo algo que vale la pena, porque hay amistades que no te destruyen con golpes, sino con canciones, con propuestas, con distracciones vestidas de afecto. Y si tú no eres radical en tus límites, perderás lo más sagrado que tienes, tu impulso. El caos no siempre llega con gritos, a veces llega con abrazos, con carcajadas, con propuestas de vivir más. Pero tú no estás aquí para diluirte, estás aquí para edificar algo inquebrantable. Y para eso no necesitas más intensidad emocional. Necesitas más protección estratégica, más enfoque sostenido, más silencio frente al ruido ajeno,
Así que respóndete con frialdad. ¿Esta persona me ordena o me disuelve? Viene disfrazada de cariño. Maquiavelo lo dejaría claro. No se corta lo que te ataca, se corta lo que te ablanda. 6. El confesor interesado. No todos los que se abren contigo están buscando conexión. Algunos están buscando acceso. Algunos se desnudan emocionalmente no por valentía, sino por estrategia. No para que tú los veas, sino para que tú te abras también. Y una vez que lo haces, una vez que entregas tus fragmentos más vulnerables, ya no estás en equilibrio, estás expuesto. Ese es el confesor interesado, el que comparte secretos, miedos, traumas y memorias, no como forma de intimidad, sino como herramienta de manipulación emocional. Es aquel que te cuenta algo profundo no porque confíe en ti, sino porque quiere que tú también le entregues algo valioso. Tu alma abierta, tu guardia baja, tu debilidad revelada. Este tipo de amigo no parece una amenaza. Es afectuoso, atento, introspectivo, habla en voz baja, te hace sentir especial por escucharle, por ser su refugio. Pero si lo observas con distancia, descubrirás que su vulnerabilidad siempre tiene un objetivo: generar reciprocidad emocional para equilibrar poder. Maquiavelo entendería perfectamente este juego, porque en toda relación humana hay una danza sutil de acceso y defensa, de visibilidad y control, y el confesor interesado lo sabe. Por eso no se muestra por completo, se dosifica, te da suficiente para parecer honesto, pero nunca al punto de dejarse realmente vulnerable, y lo que él recibe de ti, tu verdad, tu dolor, tu historia, lo guarda como moneda, como llave, como posible ventaja futura. El confesor interesado te estudia, se presenta como transparente, dice frases como: yo no tengo filtro contigo puedo ser yo mismo, nunca le he contado esto a nadie, y tú, conmovido, aflojas, porque crees que estás frente a alguien real, frente a alguien con quien puedes bajar la guardia, pero no estás frente a un espejo, estás frente a un recolector, y cada verdad que le das, él la guarda, no la comparte, no la honra, la archiva. Este tipo de amigo no te traiciona de inmediato, no usa tu historia contra ti en forma directa. Eso sería vulgar. Él juega en otro nivel, te mantiene emocionalmente atado al recuerdo de lo que compartieron. Cada vez que dudas de su lealtad, piensas: pero me contó cosas muy personales. ¿Cómo no va a ser genuino? Y es ahí donde reside su poder, en tu duda emocional, en tu resistencia a creer que alguien pueda usar su propia intimidad como anzuelo. Maquiavelo habría aplaudido la astucia de este perfil, porque no todos los manipuladores usan mentiras. Algunos usan la verdad, pero fuera de tiempo y con otro propósito. Algunos usan su dolor real para extraer el tuyo, no porque lo valoren, sino porque entienden que el que sabe más, domina más. El confesor interesado suele desaparecer cuando ya no tiene que extraer. Cuando tú dejas de abrirte, cuando dejas de confiar, cuando dejas de responder con emociones, se aleja, ya no tiene incentivo, ya no tiene ventaja, ya no tiene alimento. Porque esa es la esencia de este vínculo. No es amistad, es extracción. Tú crees que están sanando juntos, creciendo juntos, hablando de alma a alma. Pero en realidad, tú estás bajando defensas, mientras él cataloga tu información. Y eso no se nota de inmediato, se nota con el tiempo. Cuando usas una de tus confesiones con él como ejemplo y ves su incomodidad. Cuando necesitas consuelo y él desaparece. Cuando él te dice cosas como: tú eres más fuerte, no necesitas tanto apoyo. Yo ya estoy bien, ahora enfócate tú. Y tú te das cuenta de que el intercambio nunca fue equilibrado. Él compartía para capturarte, no para acompañarte. Te dio acceso para obtener el tuyo. Y ahora que ya lo tiene, no necesita seguir cuidándote. Maquiavelo te lo diría sin rodeos. El que revela su dolor para controlar el tuyo no es amigo, es estratega emocional. Y ese tipo no se combate, no se confronta,
porque si lo haces fingirá más, llorará, se mostrará herido, dirá que tú estás siendo paranoico, duro, injusto, y tú, si no estás claro, caerás en su narrativa, te sentirás cruel, te sentirás ingrato, te sentirás culpable, pero la culpa no es el termómetro de la verdad, el termómetro es el efecto. ¿Cómo te sientes después de hablar con él? ¿Más fuerte o más atado? ¿Más claro o más confundido? ¿Más libre o más controlado? Sí, la respuesta no es poder. La respuesta es trampa, y esa trampa es la más difícil de cortar, porque no viene con violencia, viene con lágrimas, con palabras cálidas, con recuerdos compartidos, pero tú no puedes construir tu visión rodeado de personas que usan su vulnerabilidad como chantaje suave. No puedes avanzar si cada paso te lo cuestionas emocionalmente por alguien que se abrió contigo. Maquiavelo te lo gritaría con su frialdad inmortal. El que muestra su alma para entrar en la tuya te está tocando, no para sanar, sino para marcar territorio. Y ese territorio es tuyo, es sagrado, es personal, y no puede ser invadido, ni siquiera con buenas intenciones disfrazadas de confianza. Así que observa, y si descubres que cada confesión que te dieron tenía precio, corta, porque el alma no se vende, y la verdadera amistad no necesita acceso. Para sobrevivir solo respeto, solo presencia, solo lealtad sin cálculo. Y eso no se confiesa, se demuestra. 7. El portador de sombras. Hay personas que no buscan luz, no buscan dirección, no buscan evolución. Lo que buscan es compañía en la oscuridad, porque han hecho de su tristeza una identidad, de su drama, un sistema, de su caos emocional, una estructura permanente. Y cuando alguien intenta crecer cerca de ellos, no lo celebran, lo resienten, porque si tú te elevas, si tú sanas, si tú trasciendes, les estás dejando solos en la sombra que ellos no quieren abandonar. Ese es el portador de sombras. No viene a destruir tu proyecto, viene a hacer nido dentro de tu energía, viene a colgarse de tu estabilidad emocional como si tú fueras su antídoto, pero no está dispuesto a sanar, solo quiere sentirse acompañado mientras se hunde. Y si tú no te das cuenta a tiempo, terminarás con los pies en el mismo pantano que juraste no volver a pisar. Este tipo de persona te busca siempre desde la necesidad, desde la urgencia, desde el dolor, nunca desde el crecimiento, nunca desde el propósito, nunca desde la construcción mutua. Llega llorando, suplicando, diciendo que nadie más lo entiende, que tú eres su única luz, que solo contigo puede ver claro. Pero la verdad es que no quiere ver claro. Quiere que alguien le alumbre el camino para no avanzar jamás. Maquiavelo habría identificado este patrón con una claridad quirúrgica, porque el poder no se pierde por un enemigo fuerte, se pierde por un vínculo invisible que agota lentamente tu energía. El portador de sombras no te exige, te arrastra, no te grita, te drena, y lo hace en nombre del cariño, de la confianza, de la amistad real. Pero tú lo sabes, eso no es amistad, es absorción. Cada vez que lo ves, su historia es la misma, su conflicto es el mismo, su herida es la misma. Y tú, por empatía, lo escuchas, lo consuelas, lo ayudas, pero nada cambia, nunca cambia, porque el cambio lo asusta, porque si sana se queda sin historia, y si se queda sin historia, se queda sin excusa. Lo más perverso es que te entrena a sentir culpa por poner límites. Si un día no respondes, te hace sentir que lo abandonaste. Si no estás disponible, te acusa de ser frío. Si decides tomar distancia, se quiebra frente a ti. Llora, se victimiza, te lanza frases como, eres como todos. Y yo, que confié en ti, tú eras diferente, pero no es amor lo que te pide, es esclavitud emocional, porque no quiere mejorar, solo quiere que tú estés allí mientras él decide no levantarse. Y el verdadero problema no es él, eres tú.
cuando crees que eso es amor, cuando confundes compasión con responsabilidad, cuando dejas de avanzar por quedarte sosteniéndolo. Y mientras lo sostienes, tu energía se quiebra, tu enfoque se diluye, tu propósito se suspende. Maquiavelo te lo diría con brutal honestidad. El que se niega a caminar por sí mismo convertirá tu fuerza en su bastón y luego te culpará cuando ya no puedas cargarlo. Porque eso es lo que hace el portador de sombras. Te hace sentir que lo necesitas a tu lado, que tú eres su única esperanza. Pero no es verdad. La única esperanza de una persona es su decisión de cambiar. Y si esa decisión no existe, ningún amor basta, ningún consejo funciona, ningún sacrificio sirve. Este tipo de amigo usa su sufrimiento como herramienta de control y lo hace de forma tan convincente que tú comienzas a diseñar tu vida alrededor de su estado emocional. Cancelas planes, modificas rutinas, reprimes tu entusiasmo para no hacerlo sentir menos. Incluso llegas a sentir que tu éxito es una ofensa si él está mal. Y eso es la esclavitud más sofisticada que existe, porque no es explícita, no es violenta, no es evidente, es silenciosa, emocional, sutil, pero efectiva. Y tú que querías crecer, te ves convertido en terapeuta no oficial de alguien que no quiere sanar. Te ves convertido en sostén emocional de alguien que se cae todos los días, porque no quiere levantarse. Y si lo confrontas, te dirá que no es su culpa, que no eligió sufrir, que nadie lo entiende. Pero hay sufrimientos que se perpetúan no por circunstancias, sino por conveniencia. Porque el dolor, cuando se convierte en identidad, es más cómodo que el vacío que deja crecer. Maquiavelo no te pediría compasión, en este caso. Te pediría claridad, frialdad, frontera, porque él sabía que el liderazgo, en cualquier nivel, personal o político, no puede construirse mientras se arrastra a quienes se niegan a caminar. El gobernante sabio no odia al que está caído, pero tampoco detiene su marcha por él. Lo honra, lo bendice y sigue adelante. Tú no eres responsable de la evolución de nadie, solo de la tuya. Y si alguien decide quedarse en la sombra, tú no estás obligado a entrar con él, porque si entras, ambos se apagan y nadie gana. Así que respóndete con honestidad. ¿Este vínculo me eleva o me entierra con ternura? Y si la ternura está teñida de culpa, Maquiavelo te lo confirmaría. No estás amando, estás siendo poseído por un dolor que no te pertenece, y ese dolor debe irse. 8. El aplaudidor por intercambio. Algunos aplausos no celebran tu victoria, celebran su acceso a ella. No son sinceros, son estratégicos, no son reconocimiento, son inversión emocional, porque detrás de cada palabra de aliento hay una factura invisible. Te apoyo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Ese es el aplaudidor por intercambio. No se acerca por admiración auténtica, se acerca porque hueles a éxito, porque proyectas avance, porque representas posibilidad. Y él quiere estar ahí, no para verte brillar, sino para asegurarse de estar cerca cuando lo hagas. Este tipo de amigo es hábil, te elogia en el momento justo, te motiva cuando estás subiendo, publica tu logro, te etiqueta, te menciona, pero cada gesto tiene precio, a veces no inmediato, pero siempre presente, porque no está invirtiendo en ti, está apostando por ti. Y una apuesta, cuando no se paga, se convierte en resentimiento. Maquiavelo habría sido implacable con esta figura, porque entendía que la política del poder no se basa solo en traidores, se basa en simpatizantes que se creen socios sin contrato, y cuando no reciben lo que esperaban, posición, reconocimiento, reciprocidad, acceso privilegiado, mutan, de admiradores a críticos, de seguidores a saboteadores emocionales. El aplaudidor por intercambio empieza como tu fan, pero si tú no cumples sus expectativas tácitas, se siente traicionado, y no lo dice, lo sugiere, empieza a mostrarse más frío, a responder menos, a mencionar sus propias necesidades con más frecuencia.
He estado ahí para ti. Siempre te apoyé. Yo también estoy pasando cosas. Todo está dicho con amabilidad. Pero el mensaje es claro. Te di, ahora me toca. Y si no respondes como espera, invitándolo a tus espacios, consultándole tus decisiones, incluyéndolo en tus círculos, empieza a construir una narrativa donde tú eres el ingrato, el que se olvidó de quien lo aplaudió primero. Y aquí está el error más común: pensar que ese tipo de persona era real solo porque te apoyó cuando nadie más lo hacía. No lo era. Estaba apostando. Y cuando alguien apuesta por ti, no te ama, te alquila. Y tarde o temprano, espera cobrar. El aplaudidor por intercambio no tolera que tú te eleves sin incluirlo, porque se siente co-creador de tu éxito, aunque no lo haya construido, aunque no haya aportado nada más que su presencia validante. Cree que estar ahí, observando, alentando, celebrando, le da derecho a espacio permanente en tu vida. Y si tú no se lo das, activa su otra cara, la del evaluador moral. Ahora analiza tus actitudes, tus decisiones, tu carácter, y empieza a lanzar frases como: te estás dejando llevar por la fama, estás cambiando, ya no eres el mismo. Pero el problema no es que cambiaste, el problema es que no lo arrastraste contigo al lugar que él quería ocupar. Maquiavelo lo dejaría claro: el que te aplaude con la mano abierta espera que pongas algo en ella. Y tú no estás aquí para pagarle a cada persona que te celebró. Estás aquí para avanzar, para construir, para discernir quién merece estar a tu lado, no por lo que dice, sino por cómo responde cuando no recibe lo que esperaba. El aplaudidor por intercambio se delata en sus silencios. Cuando ya no obtiene beneficio, su entusiasmo muere, su presencia se diluye, su energía cambia. Ya no comenta tus logros, ya no está. Y si está, es con frialdad, con formalidad, con una cortesía extraña que huele a decepción. Y eso es porque su presencia nunca fue amor, fue contrato no verbal. Y tú no firmaste, pero en su cabeza le debías algo. Ese tipo no se enfrenta, no se explica, no se calma, porque no está dolido por ti. Está dolido por lo que no obtuvo, por la proyección no cumplida, por el acceso no concedido. Y tú no puedes cargar con las frustraciones de quienes solo te vieron como una escalera posible. Maquiavelo te lo diría sin temblar: la adulación no es peligrosa por lo que da, sino por lo que espera. Así que obsérvalo, no por lo que dice cuando te celebra, sino por cómo actúa cuando no lo incluyes, cuando tu camino no depende de él, cuando tu éxito no le pertenece. Ahí sabrás quién es. Y si notas que su lealtad tiene precio, que su aplauso es condicional, que su presencia está atada a lo que obtiene, entonces ya no hay nada que discutir, porque no hay traición. Solo hubo una apuesta que él creyó segura y perdió. Y tú no estás aquí para repartir premios por presencias. Estás aquí para honrar conexiones reales, las que no exigen, las que no cobran, las que no cambian de rostro cuando no reciben. Porque el poder no se construye rodeado de fanáticos emocionales, se construye junto a aliados verdaderos, aquellos que seguirían caminando incluso si no hubiera escenario ni reconocimiento. Los otros deben irse, no por maldad, sino por incompatibilidad. Y como diría Maquiavelo, al poder no se le compra, se le gana. Y tú, si quieres sostener el tuyo, tendrás que aprender a discernir entre aplauso sincero. 9. El erudito de lo obvio. Hay personas que no buscan ayudarte a pensar, buscan sentirse superiores mientras tú dudas. No aportan claridad, aportan complejidad innecesaria. No iluminan el camino, lo empañan con tecnicismos, consejos no solicitados y reflexiones huecas envueltas en palabras difíciles. Ese es el erudito de lo obvio. El que siempre sabe algo, el que siempre tiene una observación, el que parece vivir con una lupa en la mano, dispuesto a señalar cada detalle de tu proceso, pero sin arriesgar nada del suyo. Este tipo de amigo nunca tiene errores, solo teorías. Nunca se equivoca, solo analiza, nunca actúa, solo corrige.
Y lo hace con una energía que parece apoyo, pero que en realidad es control intelectual. No te habla para ayudarte, te habla para marcar jerarquía, para recordarte que él sabe más, que tú aún no lo ves todo. Maquiavelo lo habría definido como el que no busca liderar, pero desea dirigir en la sombra. El que no quiere protagonismo, pero sí influencia. El que no te detiene con agresividad, sino con argumentos que parecen lógicos, pero que en realidad están diseñados para que pierdas seguridad. El erudito de lo obvio siempre te encuentra un pero. Siempre hay algo que no estás considerando. Siempre hay un riesgo que estás subestimando. Y lo más corrosivo, siempre te lo dice desde una postura de aparente sabiduría emocional, con frases como, yo ya pasé por eso. Te entiendo, pero hay algo que no estás viendo. Solo quiero que lo pienses desde otro ángulo, y ese otro ángulo casi siempre termina en lo mismo: dudar de ti, no avanzar, postergar, reconsiderar lo que ya habías decidido con firmeza. Porque ese es su poder, desarmarte no con rechazo sino con duda. Este tipo de persona vive en el mundo de las ideas, pero no ejecuta. Observa, pero no arriesga. Comenta, pero no actúa. Su seguridad no proviene del resultado, sino de su habilidad para parecer más lúcido que tú. Y eso es lo que busca, parecer más preparado, más consciente, más sabio. Porque si tú tomas decisiones sin su aprobación tácita, se siente irrelevante. Y la irrelevancia, para este tipo de amigo, es una forma de muerte emocional. Lo más peligroso de su presencia es que te vuelve lento. Te hace repensar lo que ya habías resuelto. Y en esa segunda, tercera, cuarta vuelta, se instala la inseguridad. Ya no estás decidiendo desde tu instinto, estás decidiendo desde su opinión internalizada. Y cuando tú fallas, él está listo para decirlo: yo te lo advertí, sabía que algo no cuadraba. Era evidente, pero cuando aciertas guarda silencio, o peor, relativiza tu logro. Tuviste suerte, fue el momento justo, ya veremos si se sostiene. Porque su ego no puede tolerar que tú hayas tenido razón sin su validación. Maquiavelo te lo advertiría con frialdad quirúrgica. El que siempre tiene razón, pero nunca avanza, será el primero en juzgarte desde su inmovilidad. Y tú no puedes crecer en un entorno donde cada paso es diseccionado como si estuvieras en juicio. Porque el crecimiento requiere movimiento, y el movimiento requiere cierta dosis de fe, de coraje, de impulso irracional. Pero este tipo de amigo quiere que todo pase por su filtro cerebral, y si no pasa, lo descalifica, y si lo enfrentas, cambia de estrategia, se vuelve víctima. Solo quería ayudarte. Lo hice por tu bien. Tú sabes cómo soy, pero no es ayuda. Es intervención, no es consejo, es imposición sutil, no es amistad, es ego con disfraz de mentor. Este perfil te hace sentir que siempre estás a prueba, que tu visión necesita aprobación externa, que tu voz interior no es suficiente, y eso, con el tiempo, no solo frena tus decisiones, frena tu identidad, porque ya no actúas por convicción, actúas para no fallar frente a él. Y ese tipo de control no puede ser tolerado, porque el liderazgo real, como enseñaría Maquiavelo, no se construye con validación externa. Se construye con dirección interna, con errores propios, con decisiones firmes aunque imperfectas. El erudito de lo obvio debe irse no porque sea ignorante, sino porque su conocimiento está al servicio de su inseguridad. Y tú no puedes permitirte convertir tu evolución en su terapia disfrazada de mentoría. Maquiavelo diría: el saber que no genera acción es solo arrogancia en reposo. Así que obsérvalo. ¿Te sientes más claro después de hablar con él? ¿O más confuso? ¿Te empuja a actuar? ¿O te entrena para depender de su visión? Y si no lo puedes responder con contundencia, ya tienes la respuesta. La claridad se siente, no se discute, y quien te la roba, incluso con argumentos brillantes, es una sombra con voz culta. Pero sombra al fin. 10. El que siempre está cerca del poder. Algunos no siguen personas, siguen posiciones. No te admiran, te leen como una oportunidad. No te apoyan,
se alinean con lo que proyectas. Y cuando eso cambia, cuando tu luz se apaga un poco, cuando tropiezas, cuando dudas, desaparecen. No con escándalo, sino con diplomacia. Sin cerrar la puerta, pero sin volver a entrar. Ese es el que siempre está cerca del poder. El oportunista elegante. El que se mueve en silencio de figura en figura, buscando el calor del liderazgo sin asumir el frío del compromiso. Es el amigo que nunca se define, que siempre tiene un pie contigo y otro en la dirección de quien sube más alto. Este tipo de persona no te traiciona con palabras, te traiciona con presencias alternadas. Hoy te celebra, mañana le aplaude al que te critica, pasado mañana vuelve a tu lado si ve que te recuperas. No tiene convicciones, tiene brújula social, y su norte siempre es, ¿quién tiene más influencia hoy? Maquiavelo lo habría identificado al instante. El camaleón político, el adulador profesional, el que no desea liderar ni seguir, sino instalarse cerca del fuego, sin quemarse ni alimentar la llama. Este amigo no interfiere, no compite, no sabotea, pero te observa con cálculo, mide tu alcance, tu reputación, tu estabilidad, y actúa en función de eso. Si estás en alza, se muestra disponible. Si caes, se convierte en espectador silencioso. Si alguien más sube, migra su atención como quien cambia de trono sin levantar sospecha. Lo más perverso es que nunca se va por completo. Siempre deja una puerta abierta, un saludo ocasional, un mensaje amistoso. Un aquí estoy para lo que necesites. Pero ya no está. Lo sabes, porque el poder no se mide por palabras, sino por lealtades consistentes, y él ya ha elegido estar disponible para quien gobierne emocional o socialmente en cada momento. Él, que siempre está cerca del poder, no tolera la incertidumbre, no sabe habitar el caos, solo se compromete con la victoria segura. Por eso nunca lo verás en tus días más vulnerables, o si lo ves, será con prudencia excesiva. No dirá nada comprometedor, no arriesgará nada por ti, porque su lealtad es líquida. Fluye hacia donde fluye la autoridad, y si tú llegas a cuestionarlo, se defenderá con neutralidad. Yo no me meto en problemas. Me llevo bien con todos. No me gustan los bandos. Pero eso es solo su estrategia para seguir disponible, para quien tenga el poder en ese instante. Este tipo de amigo no quiere destruirte. Solo quiere no hundirse contigo si tú caes. Por eso se cuida, por eso calcula, por eso se muestra prudente cuando tú necesitas convicción, porque su presencia no es amor, es supervivencia social. Y esa supervivencia te contamina, porque empiezas a dudar de quién está contigo por ti y quién está contigo porque hoy te conviene. Maquiavelo te lo advertiría con precisión. El aliado que no resiste la tormenta no merece compartir la corona, porque ese es el problema con este perfil. Nunca se moja, nunca apuesta, solo se acomoda. Y tú, si no lo identificas, puedes acabar construyendo tu círculo íntimo con gente que solo está allí mientras ganes. Y cuando pierdas, te verás rodeado de sombras que antes te llamaban hermano. El que siempre está cerca del poder no necesita que falles para abandonarte. Solo necesita que alguien más brille, y se irá, no por odio, sino por instinto de conservación. Y lo peor, regresará cuando vuelvas a subir, con la misma sonrisa, con las mismas palabras, como si nada hubiera pasado, porque en su mente tú no eres una persona, eres una estación, un punto de paso, un terreno de posibilidades, y tú no puedes permitir que tu ascenso esté acompañado por figuras sin peso, porque entonces tu victoria se vuelve inestable y tu caída silenciosamente celebrada por quienes solo fingieron estar contigo. Maquiavelo no te sugeriría castigo, te sugeriría discernimiento. Este tipo de amigo no se expulsa con rabia, se identifica y se excluye del núcleo, sin dramatismo, sin discurso, simplemente no se le da más acceso, porque ya lo usó, y lo usó solo mientras le convenía. La verdadera lealtad no se prueba en los aplausos, se prueba en los silencios, en los días difíciles, en los momentos donde no hay ganancia,
solo compromiso. Y si alguien solo aparece cuando hay brillo, que se quede en la sombra cuando tú lo necesites. El poder no se comparte con los que cambian de trono según el viento. Se comparte con los que aún en el silencio siguen de pie a tu lado cuando nadie más lo hace. Si has reconocido a uno o más de estos perfiles en tu vida, no entres en pánico. No sientas culpa. Siente claridad. Porque esto no es una invitación a la paranoia ni a la desconfianza obsesiva. Es una llamada a la soberanía, a gobernarte, a entender que no se construye un imperio emocional, mental o material con compañía accidental, que el poder verdadero no nace de sumar, sino de saber restar. Maquiavelo no hablaba de crueldad, hablaba de orden, de visión, de propósito sin interferencias, y eso exige algo brutalmente difícil: ser selectivo con quien se sienta a tu mesa. Tú no estás aquí para mantener vínculos por nostalgia. Estás aquí para avanzar, para evolucionar. Y eso significa dejar ir, sin explicaciones, a quien no te eleva. Porque mantener cerca a quien no comparte tu visión no es empatía, es negligencia. Estratégica te llamarán frío, distante, egoísta. Está bien, déjalos que hablen, porque cada palabra que digan será una confesión disfrazada. La verdadera lealtad nunca se ofende por la claridad. La verdadera amistad nunca teme el filtro. Y el verdadero poder jamás se disculpa por proteger su foco. Este es el momento de auditar tu círculo, de mirar sin emoción, de responderte con brutal honestidad. ¿Esta persona fortalece mi visión o es una grieta en mi estructura? Si no suma, corta. Si no te expande, aléjate. Si no te respeta en silencio, nunca estuvo realmente contigo. Y recuerda lo más importante: el poder no se pierde con enemigos externos, se pierde permitiendo la permanencia de amigos equivocados. Corta, limpia, reordena.